Hola a todos y a todas una vez más. En este tercer capítulo de esta serie de vídeos que estamos dedicando a la filosofía del gran pensador griego Platón, vamos a intentar acercarnos ni más ni menos que a su teoría de la realidad, o por utilizar un término más técnico de la historia de la filosofía, término que sin embargo Platón nunca utilizó, vamos a acercarnos a su metafísica, o podríamos decir también su ontología, es decir, en griego, su teoría del ser o de la realidad. Si en todo sistema filosófico, en prácticamente todo sistema filosófico, esta cuestión es un asunto central, fundamental, aquel en que el filósofo se plantea qué es en último extremo verdaderamente real y qué es solo aparente o ilusorio, qué características o principios últimos tiene toda realidad. En el caso de Platón, el asunto es más central quizá que ningún otro autor, debido al fuerte carácter intelectualista que tiene la filosofía de este autor, como estamos viendo y continuaremos viendo a lo largo de su exposición. Porque, aunque como decíamos, Platón como buen socrático tiene como pregunta última la pregunta ética de cómo hemos de vivir, o en la formulación precisa que le dio Sócrates, qué es la virtud, es decir, qué es el bien, qué es la justicia. Sin embargo, como veíamos también en la misma forma de la pregunta socrática, que es el bien, implica ya que la ética tiene que tener como fundamento el conocimiento, y por tanto no hay propiamente acción ética ni decisión ética que no se base en un conocimiento. Esto lo desarrollaremos con más detenimiento cuando lleguemos a la ética platónica, pero veíamos que desde el principio ya la filosofía de Platón está fuertemente inclinada hacia el conocimiento como la facultad humana más importante. Por eso es por lo que en el vídeo anterior comenzamos exponiendo la teoría del conocimiento de Platón. Pero claro, podría parecer obvio, en filosofía no hay nada obvio, pero si algo podría parecer obvio es que cuando tenemos un conocimiento, cuando es un conocimiento auténtico, correcto, es un conocimiento de la realidad, es decir, que tiene que haber de alguna forma una correspondencia entre lo que nosotros sabemos y lo que realmente es. Por tanto, el propio problema del conocimiento nos conduce de la mano hacia el problema de la realidad. Y esto es más así en Platón que en muchos otros filósofos, porque realmente Platón se toma muy al pie de la letra ese principio que podríamos llamar principio de Parménides, según el cual el pensar y el ser son lo mismo, es decir, que tiene que haber una correspondencia total entre el pensamiento, cuando es verdadero pensamiento, correcto y verdadero, y la realidad. Esto, que podría parecer bastante casi una perogrullada, que el pensamiento se tiene que corresponder con la realidad, sin embargo, ha sido muy discutido por los filósofos y muy negado por algunos de ellos, porque plantea también problemas importantes, como vamos a ver. Pero, como decía, Platón es un verdadero realista en este sentido, es decir, en el sentido de que al conocimiento le corresponde una realidad. Por tanto, ya tendríamos aquí un indicio, puesto que nos hemos acercado ya a la teoría del conocimiento de Platón, ya podríamos extraer de aquí algunos indicios de por dónde va a ir su teoría de la realidad, puesto que él nos ha dicho que existen dos tipos muy diferentes de conocimiento, un conocimiento auténtico y adecuado, que es el conocimiento racional, la episteme, y una especie de pseudoconocimiento, que es la creencia que Platón asocia con la experiencia sensible. Pues evidentemente eso unido al principio este que decíamos, a este axioma de Parménides de que el pensar, lo que pensamos y lo que es lo mismo, nos lleva a hacer una traducción, una traslación de lo que nos encontramos en el conocimiento a la realidad. De todas maneras, no nos vamos a conformar con esta traducción, sino que vamos a desarrollar la teoría de la realidad de Platón de forma autónoma. El nombre de la propuesta de Platón acerca del problema de la realidad, todo el mundo lo ha oído alguna vez, se llama teoría de las ideas, pero que exista ese nombre no garantiza en absoluto que cuando alguien lo escucha
entienda qué se quiere decir con eso. Es más, yo diría incluso que hace un efecto contrario. Creemos que poseemos algo y yo creo que es una experiencia compartida por todo filósofo que haya intentado ahondar en esta teoría de Platón, que se dará cuenta de que detrás de ese nombre se encierra una gran dificultad de interpretación. Vamos a comenzar para intentar entender qué nos dice Platón acerca de la realidad con algunos ejemplos extraídos de diferentes áreas de nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando yo pregunto qué es un triángulo, o qué es el triángulo, más bien, porque me refiero a qué es el triángulo en sí, qué características debe tener un triángulo, que es un problema matemático, el matemático me puede contestar con una definición del triángulo, pues por ejemplo, que es un área en el plano limitada por 3 líneas rectas, y con esa respuesta yo obtengo el concepto de triángulo, y no tengo ya, por tanto, solamente el nombre. Tenía el nombre triángulo, que a lo mejor no sabía qué significaba o lo sabía de manera confusa, pero con la definición que me proporciona el experto en triángulos, pues tengo ya, por decirlo así, la esencia del triángulo. Este ejemplo no es válido solo para las matemáticas, sino para cualquier ámbito de cosas. Pensemos, por ejemplo, en las sillas. Yo puedo preguntarme qué es una silla, y al preguntar eso estoy preguntando qué tienen que tener las sillas para ser sillas. Y aunque más o menos todos los que hemos usado alguna silla o hemos visto alguna silla, quizá podríamos intentar dar una respuesta, seguramente que hay algunos expertos sillólogos que nos podrían definir más precisamente este concepto. Igualmente, en ese caso tendríamos el concepto de silla, como teníamos antes el concepto de triángulo. Y así vale para cualquier otro ámbito de cosas. Es más, para Platón también podríamos preguntarnos qué es la belleza, y el experto en estética tendría que proporcionarnos una definición de la belleza, y así con todo. Bien, pues fijémonos en las características de estos objetos raros que son los conceptos. Por ejemplo, el concepto triángulo, o el concepto silla, o el concepto belleza. Fijémonos en que tienen unas características especiales que les distinguen radicalmente de aquellos objetos físicos que se definen por esos conceptos. Quiero decir, la diferencia que hay entre el concepto de triángulo y las cosas triangulares que nosotros podemos ver en el mundo, o los triángulos que yo puedo dibujar en un papel o en una pizarra, o entre el concepto silla y las diferentes sillas en que me puedo sentar, o que puedo observar, o que puedo intentar fabricar. ¿Cuál es esa diferencia tan importante o cuáles son esas diferencias tan importantes entre los conceptos y aquellas cosas que realizan esos conceptos, o que participan, como va a decir Platón, de esos conceptos? Pues una diferencia fundamental es que los conceptos son universales. Es decir, el concepto triángulo vale para todos los triángulos, vale en todo lugar y vale en todo tiempo. No es válido en una época e inválido en otra, en un lugar sí, en otro no, sino que es válido siempre y vale para todos los triángulos que podamos llegar a ver o imaginar. Sin embargo, al propio concepto de triángulo en realidad no podemos verlo, ni siquiera realmente imaginarlo, porque cuando nosotros imaginamos un triángulo en nuestra imaginación, ese triángulo necesariamente va a tener algunas características sensibles, como color, tamaño, contraste, figura, fondo, etcétera, que en realidad no pertenecen a la naturaleza matemática del triángulo. Por tanto, ni siquiera podemos propiamente imaginar el concepto, aunque acompañamos a la comprensión del concepto siempre con alguna imagen. Más difícil aún sería si somos capaces de definir alguna vez la belleza, poder imaginarla, porque imaginaríamos evidentemente cosas bellas, pero las cosas bellas, ninguna de las cosas bellas es, dirá Platón, toda la belleza. Por tanto, los conceptos son universales, decimos,
valen para todo espacio y todo tiempo, es decir, no están concretamente en ningún espacio ni en ningún tiempo y tampoco se los puede percibir mediante los sentidos, es decir, no son sensibles, solamente se les puede entender, son inteligibles, entendibles, podríamos decir. Es decir, podemos captarlos con nuestro entendimiento, pero propiamente no podemos ni verlos con los sentidos ni figurárnoslos con la imaginación. En cambio, las cosas materiales, por ejemplo, los triángulos que yo puedo dibujar o las cosas triangulares que hay en el mundo, o las sillas físicas, son todas ellas evidentemente sensibles, las puedo percibir por medio de los sentidos, las puedo ver, tocar, etc. Y a diferencia de los conceptos, sí están necesariamente localizadas en un lugar, en un espacio y en un tiempo concreto. Y por tanto están también sometidas a cambio, mientras que los conceptos, como el concepto triángulo, que no era válido para una época y sí para otra, sino para todas igual, no está sometido a cambio. Por tanto, los conceptos son inmutables, mientras que los objetos físicos son mutables, están sometidos a cambio y de hecho están sometidos a continuo cambio, aunque no lo parezca, a un cambio que a veces es imperceptible, pero están continuamente sometidos a cambio, entre esos cambios el del nacimiento y la destrucción, la generación y la destrucción, que son los cambios más radicales que puede sufrir un objeto físico. Fijaos que de momento no nos hemos preguntado si cualquiera de este tipo de cosas, los conceptos o los objetos físicos, existen o no realmente. Estamos simplemente planteándonos que tenemos ambos tipos de conceptos o de representaciones. Por un lado, las representaciones abstractas de triángulo, de silla, de belleza, de bien, etc. Y por otra parte, las representaciones sensibles, los fenómenos de sillas, cosas triangulares, cosas circulares, etcétera, etcétera. Aún no, digo, no nos hemos planteado si uno de ellos es real o no, o están solo en nuestra mente o no, etcétera. Vamos a explotar un poquito más ahora no la diferencia entre esos ámbitos, sino la relación que hay entre ellos. ¿Qué relación hay entre los conceptos como el triángulo, la silla, y los objetos físicos triangulares o las sillas físicas? A esa relación es en los dos sentidos. A la relación a la relación que hay de los objetos físicos con respecto a los conceptos, Platón la llama generalmente la participación. Los objetos físicos participan de los conceptos. Esto es quizá una metáfora, pero no sé si hay una manera más precisa de expresar esta noción. Todos tenemos claro que las diferentes sillas físicas tienen todas unas características comunes que se remiten al concepto de silla. Y ese concepto de silla, dice Platón, es participado, gracias a la participación en ese concepto, las sillas son sillas y son identificables como sillas. Igualmente, pues las cosas triangulares participan del triángulo. Podríamos decir también que los triángulos físicos encarnan o materializan al concepto de triángulo sin agotarlo nunca, es decir, sin que por mucho que haya en el mundo infinitas representaciones de triángulos equivalgan al concepto de triángulo. El concepto de triángulo siempre está libre del espacio y del tiempo. Y en la relación inversa, los conceptos, dice Platón, se presentan, utiliza el término parusía, aparición, presencia, los conceptos se presentan en el mundo físico. Podríamos decir también que se manifiestan, se encarnan, se implementan en los objetos materiales. Los objetos materiales nunca agotan a los conceptos y nunca los realizan perfectamente. Daos cuenta de que ningún triángulo que dibujemos en el mundo será jamás perfectamente triangular, ningún círculo será perfectamente circular, ninguna silla será perfectamente la silla, y ninguna cosa física, por bella que sea, si existe también el concepto de belleza, será la belleza misma, sino que será una manifestación de la belleza que, según Platón, estará siempre mezclada con su contrario, porque en todas las cosas físicas cada una de las propiedades está mezclada con su contrario. Por ejemplo, la idea de
triángulo o de círculo, cuando se manifiesta en el mundo físico, al no ser círculo perfecto, al no ser ningún círculo, ninguna cosa circular en el mundo, un círculo perfecto, ahí el círculo está mezclado con lo que no es círculo, con el no círculo, podríamos decir. Igualmente la silla, el concepto perfecto de silla jamás se realiza materialmente. Todas las sillas tienen imperfecciones en cuanto a sillas, ninguna es completamente cómoda, resistente, etcétera, ergonómica, y por tanto está mezclada también con lo contrario de la silla, mientras que el concepto de silla está puro, incontaminado, no está mezclado con la no silla. Esto en cuanto a las relaciones, por tanto, entre lo que estamos llamando los conceptos y los objetos materiales. Podríamos decir entonces que también que todo lo que nosotros nos encontramos en el mundo físico participa de las ideas, pero la idea no está como sustancia ahí. Está una participación suya, dice Platón también, una imagen del triángulo, una imagen. Podríamos decir que el sustantivo triángulo o el sustantivo silla solo está en el ámbito de los conceptos, en el mundo de los conceptos, sin que todavía la palabra mundo signifique que eso existe. El triángulo como sustancia, como sustantivo, está en el ámbito de los conceptos, mientras que en el mundo físico, digamos que el triángulo siempre está de forma adjetiva. Tendríamos que decir que en el mundo hay cosas triangulares, no triángulos, porque el triángulo perfecto no está en el mundo. Por tanto, hay cosas que participan de la triangularidad y que por tanto podemos ponerles el adjetivo triangular, pero también tenemos que ponerle adjetivos contrarios, puesto que ninguno es perfectamente triangular. Bien, pues aquí vemos las diferentes características entre un ámbito y otro. También podemos darnos cuenta de que el ámbito, cualquiera de los dos ámbitos para nosotros es imprescindible, puesto que somos seres encarnados, seres materiales, que estamos en un mundo material. Nosotros no podemos realmente prescindir de la sensibilidad, estamos metidos en un mundo de objetos materiales, pero tampoco podemos prescindir de los conceptos, puesto que sin conceptos no solo no entendemos los conceptos, sino que tampoco podríamos entender siquiera el mundo sensible, no podríamos identificar los objetos sensibles. Si por un momento nuestra mente perdiese la capacidad de pensar en los conceptos, en el concepto triángulo, tampoco sería capaz de reconocer las cosas triangulares. Por tanto, ninguno de los dos ámbitos es prescindible, pero entre ellos, según Platón, hay respecto del conocimiento una relación asimétrica, porque es mucho más importante el ámbito de los conceptos que el ámbito de lo material, ya que los conceptos se entienden por sí mismos, es decir, supongamos un concepto del que no exista ninguna realización material. La matemática está llena de objetos así, es decir, por ejemplo, números o espacios. Pensemos, por ejemplo, en un espacio de 12 dimensiones o de infinitas dimensiones, como estudian a veces los matemáticos. Que sepamos, en el mundo físico en que vivimos no existe ningún objeto así. Sin embargo, el concepto matemático no pierde su sentido por el hecho de que nosotros no podamos verlo realizado físicamente. Y si el mundo material se aniquilase, se volviese a la nada ahora mismo o no hubiera existido, no parece que por ello los conceptos dejasen de tener las características que tienen. Por tanto, los conceptos son autónomos respecto de sus expresiones físicas y, sin embargo, las expresiones físicas no son autónomas respecto de los conceptos. Es más, toda la comprensibilidad que tienen los objetos físicos, toda la posibilidad de entenderlos depende realmente de los conceptos. Bien, hemos visto todas estas diferencias entre un ámbito y otro, y ahora la pregunta ontológica o metafísica es ¿cuáles de esos dos ámbitos son reales? Si lo son los dos, si lo es solo uno o si lo es ninguno. Bien, aquí hay diferentes alternativas. Un filósofo materialista es aquel que dice que el único ámbito de realidad, el único tipo de seres que existen son los objetos materiales, los que nosotros podemos ver, sentir, los que están sujetos al espacio y el tiempo.
¿Qué explicación tiene el materialista entonces para ese ámbito de los conceptos donde están el triángulo puro, la silla en sí, la belleza pura, etcétera? En caso de que los conceptos esos existan, que evidentemente muchos de ellos necesitamos pensarlos, según el materialista, estos conceptos realmente no existen en el sentido pleno de la palabra, sino que son algo así como una creación de nuestro cerebro, o viven solamente en nuestro cerebro, en nuestro lenguaje, en nuestras escrituras, etcétera, pero no existen fuera del mundo físico. Esta sería la alternativa materialista. Bien, Platón no es materialista, es antimaterialista. ¿Por qué a Platón no le convence el materialismo? Bien, por varias razones relacionadas. Primero, si pensamos que los conceptos realmente, como dice el materialista, no existen por sí mismos, sino que son una creación de nuestro cerebro, entonces tenemos que aceptar que esos conceptos tienen la misma caducidad y la misma mutabilidad y la misma dependencia del espacio y del tiempo que tiene nuestro propio cerebro. Igual que los hemos inventado, los podemos cambiar o los podemos olvidar, y si los olvidamos dejan de tener esas propiedades que tenían. Sin embargo, esto parece absurdo, parece que el 2 sea par no es una verdad que dependa de nuestro cerebro, y que aunque cuando nuestros cerebros no existían en el planeta, incluso cuando el cosmos no existía, si eso sucedió alguna vez, el 2 era par de todas formas, o al menos no parece que lo hayamos inventado nosotros ni que esté en nuestra mano modificarlo. Parece que los conceptos son completamente autónomos respecto de nosotros. Esta es una de las razones por las que deberíamos rechazar el materialismo. El materialismo en realidad no salva esa característica que hemos visto que tienen los conceptos de que son completamente universales, no están sujetos al espacio ni al tiempo. Y esto, si son realmente creaciones de nuestro cerebro, no sería verdad. Con lo cual estaríamos en una completa ilusión siempre que pensamos que las matemáticas son verdaderas independientemente de lo que nosotros queramos. Eso sería una completa ilusión, y además todo el conocimiento se vendría abajo, porque todo el conocimiento se haría caduco, y como dice Platón, no tendríamos realmente a qué agarrar nuestro pensamiento, puesto que aquello que consideramos ahora que es verdad en el siguiente instante podría ser falso. Pero además, como decíamos, estos conceptos parece que no necesitan para nada realizarse en el mundo físico, no necesitan existir en el mundo físico. Entonces, ¿qué debemos nosotros aceptar que es real? Lo que realmente se está discutiendo aquí, en esta cuestión, es qué significa ser real. El materialista identifica ser real con ser físico. ¿Pero por qué? Es muy difícil que un materialista te dé una explicación de por qué realidad tiene que significar aquello que podemos ver y tocar, por qué no pueden ser reales otras cosas. Normalmente la explicación del materialista es que se llama el principio de economía. Si podemos reducir la realidad a un solo mundo, ¿para qué vamos a contar con dos? Toda explicación, cuanto más sencilla sea, mejor. Ahora bien, el problema es que no parece que podamos reducir las cosas a un solo mundo, porque como hemos visto, las características esenciales de un concepto se pierden cuando las intentamos reducir a meras creaciones de nuestro cerebro o de nuestra escritura. Por tanto, no parece que podamos prescindir de esto. ¿Cuál es entonces el criterio que deberíamos aplicar para determinar si algo es realmente real o no? Creo que la mayor parte de los filósofos estarían de acuerdo en que el criterio de realidad, o en último extremo, es que tenemos que aceptar que existe todo aquello que nosotros podemos pensar y comprender, pero que sabemos que es independiente de nosotros. Es decir, todo aquello que tenemos que pensar como existiendo independientemente de que exista un sujeto que lo esté pensando.
de que existan seres humanos, etc. Es decir, todo aquello que no podemos concebirlo como dependiente de nuestra existencia. En ese sentido, por ejemplo, pues si nos planteamos si existen los unicornios, parece que los unicornios no necesitamos creer que existen, porque todo lo que sabemos de ello podemos explicarlo sencillamente mediante la imaginación de los hombres. Por tanto, una vez que desapareciese la imaginación de los hombres, el concepto de unicornio no tendría necesidad de existir, porque es como objeto, digamos, físico que pretende ser, pero no es, puesto que pretende ser un caballo. En realidad, si no existe físicamente, no existe de ninguna manera, puesto que pretende ser un objeto físico, pero no es un objeto físico. Ahora bien, la cosa es muy diferente con los conceptos, porque estos nosotros no podemos, como decíamos, pensarlos dependientes de nuestro propio pensamiento. Al revés, se muestran a nuestra mirada como algo que es así, independientemente de que nosotros queramos que sea así o no. Como dice el gran científico platónico Roger Penrose, un matemático contemporáneo convencido del platonismo, cuando un matemático está investigando su ámbito de las matemáticas, moviéndose por esos espacios de objetos abstractos, tiene la clara sensación de que está investigando un mundo que no depende de él, que no depende ni de él ni de la creación de los matemáticos. Al revés, quien sea un buen matemático o un mal matemático depende de que realmente haya conseguido ver esos objetos correctamente. Si fueran creaciones, pues cualquiera podría inventarse las matemáticas, pero no, las matemáticas parece que se descubren, y si se descubren, entonces es que estaban ahí antes de que nuestra mente, entre comillas si queréis el antes de que nuestra mente las investigase. Por tanto, si aceptamos que todo aquello que nosotros podemos entender que existe, pero todo aquello que nosotros podemos entender, pero no podemos ligar a nuestra simple existencia, sino que tenemos que admitir que es independiente de nuestra voluntad y de nuestra creación, pues tenemos que aceptar que existe realmente. En ese sentido, pues tendríamos que admitir que además de los objetos físicos, existen los objetos conceptuales, los conceptos, como los estamos llamando de momento. Con eso daríamos el paso de una concepción materialista, como estábamos discutiendo, a una concepción dualista de la realidad. Al menos tendría que haber dos ámbitos, el ámbito de los objetos físicos y el ámbito de los conceptos. Y ambos serían reales. Y en ambos nos podríamos mover nosotros. En el ámbito de los objetos físicos nos movemos a través de nuestro cuerpo y de nuestra sensibilidad, y en el ámbito de los objetos conceptuales nos movemos a través de nuestra inteligencia, de nuestra mente, y evidentemente es un ámbito incorpóreo, inmaterial, etc. Pero Platón no se limita a ser un filósofo dualista, si es que acaso lo es. Aquí hay una discusión importante, pero normalmente se admite que Platón es un dualista, que admite tanto la existencia de objetos físicos como objetos conceptuales, como los estamos llamando. Pero Platón no cree que esta relación sea equidistante o simétrica, es decir, en realidad él se expresa habitualmente como si hubiera grados de realidad, es decir, que hubiera cosas que son más reales que otras. Y esto aplicado a estos dos ámbitos se traduciría en que el ámbito de los objetos físicos, de lo que nosotros podemos ver, percibir, tocar, etc., es un ámbito menos real, tiene menos realidad, es pseudo real, comparado con el ámbito de los conceptos, que sería el ámbito completamente real. ¿Qué puede significar esto de ser completamente real o menos real? Porque normalmente nosotros entendemos que una cosa o es real o no lo es, o existe o no existe, pero no hay término medio entre existir y no existir. Y sin embargo, sí entendemos que hay término medio entre ser blanco y no ser blanco. Hay diferentes gamas de ser blanco. Las cosas pueden ser más o menos blancas o más o menos oscuras. Es decir, en otros muchos conceptos admitimos una gradualidad, que hay diferentes grados de eso.
Creo que para entender bien la teoría de Platón tenemos que aceptar que también existir se puede dar en grados. Y hay una existencia perfecta y plena, que es la de los conceptos, y hay una existencia menos real, una existencia secundaria, pero no por eso completamente irreal e inexistente, sino existente en segundo grado, que es el mundo físico, que es simplemente una copia, igual que, por ejemplo, una metáfora que utiliza Platón a menudo, las imágenes, ¿no? Igual que la imagen del espejo no podemos decir que sea completamente irreal, sino que de alguna forma es real y refleja nuestro propio cuerpo. Sin embargo, no es lo verdaderamente real. El verdaderamente real es el cuerpo y lo que vemos en el espejo es solo una imagen. Pues para Platón existe una análoga relación entre las ideas, lo que él va a llamar ideas, lo que estamos llamando conceptos, y eh, lo físico. Lo físico sería solo una imagen de las ideas. A lo que nosotros hemos estado llamando conceptos hasta aquí, lo vamos a pasar a llamar ahora idea, como Platón, pero precisando qué significa realmente este término. Hoy en día, cuando nosotros utilizamos la palabra idea, entendemos que es algo que está en nuestra mente. Por ejemplo, tú no tienes ni idea, o se me ha ocurrido una idea, o etcétera. Este significado de la palabra idea se refiere, por tanto, a una cualidad, a una propiedad mental. Nosotros podríamos tener ideas. Bien, este no es el concepto de idea que tiene Platón. Igualmente, cuando nosotros estábamos utilizando la palabra concepto, podemos referirnos a algo que tiene la mente, un concepto, he concebido una idea. Sin embargo, la idea o el concepto al que se refiere Platón es algo que, como hemos dicho, es completamente independiente de nuestra mente. Las ideas, la idea triángulo, no depende de que nosotros la pensemos. Cuando nosotros la pensamos, la verdad de lo que pensamos depende de la idea triángulo. Por tanto, las ideas no son, como significa modernamente la palabra, objetos de nuestra mente, sino que son objetos autónomos existentes por sí mismos, según Platón. El término que Platón utiliza en griego es eidos, generalmente, eidos. A veces también utiliza la palabra género, genos, etcétera, pero el término principal que utiliza es eidos, y eidos significa originalmente el aspecto de una cosa, la figura de una cosa. Claro, los filósofos no se encuentran el lenguaje hecho, sino que tienen que fabricarse su propio lenguaje a partir del lenguaje cotidiano. Y Platón tomó la palabra eidos, que existía en griego, para referirse a la figura de algo, el aspecto de algo, para, digamos, destilar de ahí, sublimarlo y convertirlo en el aspecto fundamental de cada cosa. Por tanto, el eidos es la característica que define a un ámbito de cosas. Y como decimos, insistimos, para Platón ese eidos es algo completamente independiente de nuestra mente y, por supuesto, completamente independiente de todos los objetos físicos que participan de él, y es algo que existe de forma autónoma y plena. No solo existe de forma autónoma y plena, sino que, como también decíamos, existe más que el mundo físico. Y a esta existencia perfecta que Platón atribuye a las ideas, la llama Platón en griego lo ontos on o lo pantelos on, que significa en griego lo que es realmente, es imposible traducir, o lo que completamente es, lo que perfectamente es, frente a lo que solo lo parece, que sería el mundo físico, o lo que tiene una realidad, como decíamos, de segundo orden. Por tanto, hasta aquí tendríamos, si aceptamos el razonamiento de Platón, primero que tenemos que distinguir entre ideas y objetos físicos que participan de ellas, que las ideas tenemos que aceptar que existen por sí mismas en un mundo, un cosmos noetos, dice Platón, un cosmos, un universo ideal al que nosotros visitamos mediante nuestra mente, jamás mediante nuestro cuerpo, y que entre esos ámbitos hay una relación por la cual el mundo físico participa del mundo
ideal y no puede existir sin él, puesto que es una copia suya, mientras que el mundo ideal puede existir perfectamente sin el mundo físico y seguiría siendo el mismo mundo ideal que es si el mundo físico se aniquilase, si desapareciese el universo, cosa que no puede ocurrirle al universo ideal o inteligible, que no puede ser destruido, puesto que está constituido por ideas inmutables. Vamos a intentar ver cómo está poblado ese mundo de las ideas según Platón. Evidentemente, hay ideas de muchas cosas. ¿De cuántas ideas? ¿De cuántas cosas hay ideas? Esta es una cuestión debatida por los expertos en Platón, porque él parece manifestar cosas diferentes en diferentes textos. Pero yo diría que, de acuerdo con, como dice en uno de sus diálogos más importantes, el Parménides, como le hace decir al su venerable Parménides, al que tanto admira, la madurez filosófica, dice ahí Parménides, consiste en comprender que no hay que negarle el ser a nada, es decir, que todo tiene que haber una idea de cada cosa. Lógicamente, porque de aquello de lo que no hubiera idea, no podríamos entenderlo. Por tanto, el mundo de las ideas contiene, digamos, la forma perfecta, el prototipo, el paradigma, la esencia de todas las cosas, de todas y cada una de las cosas. Ahora bien, que el mundo de las ideas esté poblado de las ideas de todas las cosas, no quiere decir que todas las ideas tengan la misma importancia, sino que entre ellas hay una jerarquía, un orden, por lo cual algunas ideas son más esenciales que otras. ¿Cuáles son las ideas más importantes en el pensamiento de Platón? Es decir, según Platón, ¿cuáles son esas entidades sumamente reales que están por encima de todas las demás? Bien, pues Platón habla de varias de ellas en diferentes diálogos, pero principalmente de las siguientes. De la que más claramente habla como la idea suprema es de la idea del bien. Toagazón, lo bueno, la idea de lo bueno, a la cual dedica el pasaje más importante, más central de su gran libro La República. Ahí en el centro del libro, en los capítulos o libros sexto y séptimo, Platón desarrolla su concepción de la idea del bien. Y dice de ella algo pues muy grandioso. Dice que la idea del bien es superior al resto de las ideas hasta el punto de que es, por decirlo así, la idea de todas las ideas. ¿Por qué? Según Platón, la idea del bien no podemos, él al menos no nos la puede exponer a nosotros, a los jóvenes que están hablando con él, Glaucón, Adimanto y otros cuantos. Les dice Platón que en estos momentos, con el impulso que llevan, no les puede explicar adecuadamente lo que es la idea del bien, pero a cambio puede darles una imagen, un símil. Si se conforman con eso, bien, y si no, nada. Los muchachos se conforman con ese símil de momento, dejándole como deuda que otra vez les explique lo que es el bien en sí, y Platón utiliza el famoso símil de entre el bien y el sol. ¿Qué dice este símil? ¿En qué se parecerían el bien al sol? Según este símil que desarrolla Sócrates en ese libro sexto de la República, el bien jugaría en el mundo de las ideas el mismo papel, un papel análogo al que el Sol realiza en este mundo físico. ¿Y cuál es el papel que el Sol realiza en este mundo físico material? Según dice Sócrates ahí, el Sol, por una parte, es lo que nos permite ver al resto de las cosas. Es decir, si el Sol se apagase, no habría para nosotros conocimiento de ningún otro objeto físico, puesto que la luz que procede del Sol es lo que nos permite ver a todas las cosas. Y la visión es el órgano sensible más importante, según Platón. Por tanto, el Sol nos proporciona la visibilidad de las cosas. Pero no solo. Según él, una metáfora ya, el símil aquí se vuelve un poco más arriesgado, si queréis, el Sol también ha generado todas las cosas que existen en el planeta Tierra, las ha generado, es decir, las ha producido, son hijos suyos, y las alimenta. Les ha dado el ser,
las alimenta y las hace visibles. Por tanto, el sol proporciona tanto el ser como la visibilidad a las cosas materiales. Ahora traslademos ese símil a la idea del bien. Toagazón en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, el bien, según Platón, es la idea que ha producido todas las demás ideas. Las ha generado. Y es el que hace posible que todas las demás ideas sean comprensibles. Ahora no visibles, puesto que las ideas no son visibles, no podemos verlas con los ojos, ni con ningún sentido, pero podemos entenderlas con el pensamiento. Por tanto, el equivalente al ojo en el mundo físico es en el mundo inteligible en la mente. Y el equivalente a los objetos físicos que vemos en el mundo es en el mundo inteligible las ideas. Y el sol es aquella entidad suprema que ha creado tanto a la mente como a las demás ideas y permite que las ideas sean comprensibles por parte de la mente. ¿Qué significa esto de que el bien haya generado a las demás ideas? Para empezar, tengamos presente que es un símil, es una metáfora. En las metáforas, una parte se corresponde con aquello a lo que quiere el símil asemejarse, pero otra parte es imposible que se corresponda. Cuando Sócrates dice que el bien produce o crea las demás ideas, a las demás ideas está haciendo una afirmación en cierto modo muy paradójica, porque hemos visto que las ideas no están sometidas a nacimiento y muerte, no están en ningún espacio del tiempo, no son mutables, por tanto no pueden propiamente generarse como se genera un cuerpo, no pueden pasar de la nada al ser, puesto que están siempre en el ser. Por tanto, si el bien las genera, las produce, no puede ser de la forma en que se produce en el mundo físico. Tiene que ser una producción, por decirlo así, fuera del tiempo. Y por eso, por estas dificultades, seguramente Sócrates dice que qué es el bien en sí mismo y cómo hace las cosas, no puede explicárnoslo, pero nos puede dar una imagen. Nosotros debemos utilizar esta imagen para intentar comprender que el bien tiene una relación con las demás ideas, una relación de generación, las genera, las produce, pero que esa producción no es una producción que se dé en un tiempo ni en un espacio, obviamente, sino que es una producción en el sentido de que si no existe la idea del bien, no existen las otras. Es prioritaria, igual que si no existe el 1, no existe el 2, no existe el 3. Porque el 2 y el 3 no solo siguen al 1, sino que ellas mismos son un 1, el 2 y el 3. Por tanto, si no existe el 1, no existen los demás números. Igualmente, si no existe el bien, no existen las demás ideas, aunque todas las ideas existan desde siempre. Por tanto, el bien tiene una principalidad que está por encima del espacio y del tiempo. Y luego también, ¿qué significa que el bien es el que permite que entendamos las demás ideas? Esto es algo curioso. Lo que Platón nos está diciendo es que nosotros no podemos realmente entender la idea de dos si no entendemos la idea de bien. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es que para saber matemáticas necesitamos saber primero ética? ¿Qué quiere decir Platón con esto? Bueno, también es un tema muy debatido entre los expertos de Platón, pero podemos a lo mejor entenderlo de esta forma. La idea del bien es la idea del bien perfecto, de la perfección, de lo completamente correcto. Ahora bien, cada idea, por ejemplo, la idea de triángulo y la idea de silla, es la idea de un género de perfección. La idea de triángulo es la idea del triángulo perfecto. La idea de silla es la silla perfecta. La idea de caballo es el caballo perfecto. Por tanto, las ideas son todas unidades de perfección, pero no son ellas, ninguna de ellas la propia perfección. La propia perfección es el bien. Por tanto, si realmente no existiese o no conociésemos la idea del bien, de la perfección, no podríamos entender que el triángulo es el triángulo perfecto. En este sentido, la perfección nos ilumina el resto de las ideas. Curiosamente, y como nos pasa con el sol, según decía también Aristóteles, a esa idea que es la más importante de todas y a la cual estamos siempre dando por supuesto para entender las demás ideas, nosotros no podemos mirarla de frente. Nos cegaría. Sin embargo, sabemos que está ahí. Igual que no miramos al sol de frente, pero sabemos que es el que tiene tanta luz que proporciona luz a todo lo que vemos.
Igualmente nosotros no podemos mirar a la idea del bien porque es una idea completamente perfecta que, por decirlo así, deslumbra nuestro pensamiento. Y por eso Platón, en un pasaje también muy discutido y muy comentado de la República, del libro sexto de la República, dice que el bien, la idea del bien está más allá de la esencia, más allá de la entidad, del ser, epequinate susías, dice él, más allá de la sustancia de la entidad. Es muy difícil, no podemos meternos aquí en un debate sobre cómo habría que traducir este término. Algunos lo entienden como que Platón quiere decir que el bien es ininteligible porque está por encima del ser y de lo conocible, aunque él es el que proporciona al resto de las cosas el que sea conocible. Sin embargo, Platón no dice esto. Platón, en un pasaje posterior, dice que el bien es el más brillante de todos los seres. O sea que aunque está más allá de la esencia, sin embargo es el más brillante de todos los seres. Si juntamos las dos cosas, comprenderemos, como decíamos con el mito, con el símil del sol, que igual que el sol es lo más brillante, el más brillante de todos los seres y al mismo tiempo nos ciega y no podemos verlo, igualmente la idea del bien es la más comprensible y la más perfecta de todas las ideas y sin embargo es la última que podemos llegar a mirar con nuestra inteligencia de frente. Por tanto, en ese mundo de las ideas vemos que la idea del bien es la idea más importante, más alta de todas. Sin embargo, en otros diálogos Platón habla de esta idea o de otra idea como la más importante. Por ejemplo, la idea de lo bello, que en el fondo es para Platón lo mismo que la idea de lo bueno. En el banquete nos cuenta, en donde se está discutiendo sobre el amor, como el verdadero enamorado que encuentra la belleza en los objetos, en los cuerpos físicos. Si verdaderamente se deja guiar por el amor, irá más allá de la belleza de los cuerpos, que es siempre una belleza de segundo orden, una copia de la auténtica belleza. Se remontará a las bellezas del carácter, a las bellezas, digamos, anímicas, psicológicas, personales, hasta llegar más allá de todo eso a la belleza en sí misma, a la propia idea de belleza, que es ya también algo tan místico, podríamos decir, como la propia idea del bien. Y según algunos intérpretes, otra forma de la idea superior de todas las ideas es, según Platón, la idea de lo uno, la idea de unidad. Esto es una idea, un concepto que estaba presente en los pitagóricos. Sabemos que Platón aprendió mucho de los pitagóricos y los pitagóricos pensaban que el uno es el padre de todas las cosas, la mónada principal, como decían, el padre de todas las cosas, porque sin uno no hay nada más. Por tanto, también el uno sería lo mismo que la belleza y que el bien. Aparte de esta, digamos, trinidad de grandes ideas que es la unidad, la bondad y la belleza, Platón habla también de otros géneros muy importantes dentro del mundo de las ideas, como son la identidad y la diferencia. Ahí tiene una reflexión muy interesante sobre el no ser. El no ser es un gran rompedero de cabeza para los filósofos, como puede ser el no ser. La solución que da Platón es que el no ser no es un no ser absoluto, sino un no ser relativo, es decir, es el no ser otra cosa. No ser es siempre no ser otra cosa, es una relación. Y esa idea de diferencia es una idea fundamental porque sin ella no existe el mundo de las ideas, el resto de la conexión entre las demás ideas. Algunos expertos en Platón piensan que posteriormente Platón revisó su teoría de las ideas, incluso algunos piensan que llegó a abandonarla por algunos diálogos suyos tardíos de vejez, donde se somete la teoría de las ideas a una fuerte discusión, pero desde mi punto de vista esto no es cierto. Es verdad que Platón pone en discusión una y otra vez la teoría su propia teoría y profundiza probablemente en ella con la edad, pero en ningún momento la abandona y en uno de sus últimos diálogos, como es el Timeo, donde habla de la creación del cosmos, todavía admite claramente la distinción entre lo que dice lo que realmente es y nunca sucede y lo que siempre está sucediendo y nunca es. Y aquello primero son las ideas.
Si Platón no sometió su teoría de las ideas a una crítica tan radical como para deshacerse de ella, sino al contrario, para afianzarla y profundizar en ella, sí que otros filósofos han creído que la teoría de las ideas no es aceptable. Y entre ellos, ni más ni menos, y a la cabeza, el gran discípulo de Platón en la academia, que fue Aristóteles. Aristóteles, quien estuvo unos 20 años, se supone, estudiando con Platón en la academia desde que era muy jovencito y se fue desde su Macedonia natal, Atenas, para estar con el gran filósofo hasta que se produjo la muerte de Platón y entonces Aristóteles abandonó la academia. En aquel tiempo tuvo evidentemente la posibilidad de entrar en contacto pleno con la filosofía de Platón y también tuvo la oportunidad de ver en qué él no estaba de acuerdo con esa filosofía. Y evidentemente uno de los puntos centrales, como decíamos, es precisamente la teoría metafísica de las ideas. ¿Qué objeciones tiene Aristóteles contra la teoría de las ideas? Bien, él la discute en muchos lugares de sus escritos, Aristóteles. Principalmente se podrían resumir en tres tipos de objeciones importantes. Por una parte, Aristóteles piensa que las ideas, con la teoría de las ideas, lo único que hace Platón es duplicar el mundo. Tenemos aquí objetos y él propone un mundo de objetos como estos, pero perfectos. Aquí hay caballos, pues en el mundo de las ideas está el caballo perfecto. Según Platón, según Aristóteles, esto no añade nada, no añade nada a la comprensión de los caballos, porque realmente lo que nosotros queremos es comprender los caballos y el hecho de que se nos diga que hay un caballo perfecto, pues no nos ayudaría mucho o más bien nada. Y por otra parte introduce la dificultad de que donde había un mundo ahora tenemos dos, un segundo mundo que es muy extraño, ¿no? Porque el mundo físico estamos continuamente en contacto con él, pero aceptar la existencia de un mundo inteligible fuera de nuestra mente y de nuestro mundo físico es algo extraño. Entonces, si podemos prescindir de él, si no nos aporta nada, como cree Aristóteles, pues no lo necesitamos. Un segundo argumento de Aristóteles contra la teoría de las ideas de Platón dice que en realidad decir que los objetos físicos participan de las ideas, o todo esto que dice Platón, son simples metáforas o símiles, pero no son teorías puramente racionales. O sea, fijaros que Aristóteles le está pasando la factura racionalista al propio Platón. Lo que dice Platón no es al fin y al cabo tan racional, sino que depende más de imagen, es decir, que una cosa participa de otra. Y en tercer lugar, el tercer tipo de objeción más importante que Aristóteles ofrece contra la teoría de las ideas es que implicarían un regreso al infinito, como se suele decir en filosofía o en lógica. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, esto es conocido muchas veces como el argumento del tercer hombre, que en realidad, aunque la historia de la filosofía habitualmente se lo atribuye a Aristóteles, en realidad se encuentra ya en un diálogo de Platón, en el Parménides. ¿Qué dice este argumento? Dice, si tiene que existir la idea, por ejemplo, de hombre, puesto que existen muchos hombres particulares y esa idea de hombre, digamos, es, por decirlo así, la media o el carácter general que resulta de comparar todos los hombres, igualmente deberíamos comparar esa idea que ha surgido con todos los demás hombres y de esa comparación surgiría una tercera idea superior, que sería la idea de hombre, hombre superior, que englobaría tanto a la idea de hombre como a los demás casos de hombre. Pero a su vez, esa nueva idea tendríamos que compararla con los hombres particulares más la primera idea de hombre y surgiría una nueva idea de hombre, con lo cual estaríamos siempre remontándonos cada vez más arriba. Este argumento recuerda, por cierto, algunos argumentos de la matemática, como por ejemplo el argumento de Cantor, un matemático del siglo XIX, que demuestra que no puede haber un máximo conjunto que contenga todos los conjuntos, puesto que
el propio conjunto sumado a el propio conjunto total sumado a sus elementos formaría a su vez un nuevo conjunto, etc. Estas son las principales objeciones que Aristóteles dirige contra Platón. En realidad, Platón podría responder a estas objeciones. Por ejemplo, vamos a comenzar por la última, que parece la más clara, la objeción del tercer hombre. Es verdad que si comparamos todos los hombres entre sí surge una idea de hombre, pero a su vez si comparamos esa idea de hombre con todos los demás hombres surge una tercera idea de hombre. Bien, Platón seguramente contestaría que esto no es verdad. La idea de hombre es la esencia de hombre. Vamos a poner un ejemplo quizá más claro. La idea de blanco. La idea de blanco es la blancura pura, es decir, aquella cualidad, la blancura, por la cual son blancas todas las cosas blancas. Si ahora comparamos todas las cosas blancas con la blancura pura, ¿tenemos un tercer concepto de blancura? Obviamente no, tenemos la propia blancura, el propio concepto blanco. Por tanto, no es verdad que tengamos un regreso al infinito, porque la propia idea no surge de una comparación y una media entre todas las cosas blancas, sino que es el concepto puro de blancura. Y lo único que surge de comparar el concepto puro de blancura con las cosas en blancas es otra vez el concepto puro de blancura. Lo mismo valdría para todas las demás ideas. Por tanto, esto cancelaría esa objeción de que las ideas nos llevan a un remonte infinito. Por otra parte, otra objeción decíamos es que las ideas no aportan nada, puesto que ¿de qué nos sirve conocer la idea de caballo si ya conocemos los caballos del mundo físico? Bien, depende de lo que entendamos por aportar. Evidentemente, tener la definición adecuada de triángulo, por mucho que nosotros veamos muchos triángulos en el mundo físico, tener la idea de triángulo es lo que nos aporta el conocimiento de todos los triángulos. Ahora bien, insistamos en que el concepto de triángulo, la triangularidad, no se da de manera adecuada en ningún triángulo del mundo físico, en ninguna cosa triangular. Por tanto, no lo vamos a encontrar simplemente ahí. Sería absurdo que un matemático buscase el círculo recorriendo todas aquellas cosas que son circulares e intentando sacar una media entre ellas. No es así, sino que el matemático encuentra la circularidad directamente en su mente y además la encuentra de una forma perfecta que no está nunca en el mundo físico. La encuentra en su mente porque su mente la ve como idea. Pero además es que Aristóteles piensa que las ideas, es decir, lo que llamamos ideas, son en realidad formas de las cosas. Por ejemplo, la forma triángulo está en todas las cosas que son triangulares, pero no está fuera de ellas. Ahora bien, si nosotros, como decíamos antes, nos ponemos en el supuesto de que se aniquilase el mundo físico, de que desapareciese, está claro que ya no existirían cosas físicas con forma triangular. Y sin embargo, el concepto de triángulo seguiría siendo exactamente el mismo. Por tanto, no es suficiente, como cree Aristóteles, con que las formas existan materializadas en los diferentes objetos físicos, sino que nuestra inteligencia las entiende completamente desligadas de lo físico y no por abstracción, como dice Aristóteles, puesto que algunas de ellas ni siquiera las podemos constatar en el mundo físico, sino de forma autónoma y pura, podríamos decir. Y en cuanto al otro argumento que decíamos, que son meras metáforas, es decir, que las cosas físicas participan de las ideas, bien, ya decíamos que es muy difícil precisar esta relación, pero para Platón es claramente una relación de semejanza. Planteémonos que tienen que tener en común la idea de blancura con las cosas blancas. Algunos filósofos piensan que la idea de blancura no es blanca, porque si no sería una cosa blanca. Pero claro, esto es porque entienden la idea de blancura como algo mental, algo que está en mi mente, y por supuesto mi concepto de blancura no es blanco. Pero pues ya decíamos que Platón no piensa que la idea sea algo que está en la mente, sino algo que es completamente autónomo. Supongamos que, como dicen estos filósofos, la blancura no es blanca. Esto es realmente chocante porque si la blancura no es blanca,
¿Por qué la llamamos la blancura? ¿Qué tiene para ser la blancura? Y sobre todo, o quizás sobre todo, ¿qué tiene para hacer blancas a las cosas si ella misma no es blanca? Parece mucho más natural el concepto platónico de semejanza. La blancura es lo blanco perfecto, el blanco es el blanco perfecto, y las cosas blancas se asemejan en eso a la blancura. En aquello en que no se asemejan a la blancura no son blancas, y en aquello que se asemejan a la idea de blancura o a la idea de lo blanco son blancas, pero la propia idea de blanco es lo más blanco que existe, es decir, el blanco perfecto, como vendían algunos detergentes o algunos jabones. Por tanto, la filosofía de Platón podría responder a estas objeciones de Aristóteles. Por supuesto, a lo largo de la historia se ha discutido mucho la teoría de Platón, generalmente para intentar destruirla o demostrar que es inadecuada, falsa, innecesaria, etcétera, etcétera, muchas veces siguiendo a Aristóteles y otras veces siguiendo incluso versiones más radicales. Y al final los historiadores de la filosofía pues han catalogado las diferentes posiciones ante este problema en básicamente tres tipos, ¿no? Por una parte estarían realistas como Platón. Un realista de las ideas es aquel que afirma que las ideas son reales. Por otra parte estarían los nominalistas. Los nominalistas son aquellos que dicen que las ideas son meros nombres, meras palabras, ¿vale? Meros flatus voci, decían los nominalistas medievales, es decir, son puras palabras, no existen fuera de la palabra. Y por otra parte estaría una teoría, digamos, en cierto modo intermedia, que serían los conceptualistas, que son los que dicen que las ideas son conceptos en nuestra mente. No son ni meras palabras, ni tampoco ideas autónomas, ideas que existan fuera de la mente. Tanto el nominalismo como el conceptualismo una y otra vez parecen fracasar en el intento de explicar la validez universal de las ideas. Como decíamos, el nominalismo en realidad es el materialismo, y ya decíamos que esta teoría deja sin explicar la validez universal de las ideas. Si son meros nombres, si son meros hálitos de voz nuestros, pues no tienen ningún valor universal, como sin embargo parece que tienen. Y el conceptualista, que dice que las ideas son en realidad producciones de nuestra mente, tampoco logra salvar esa universalidad, puesto que todas las producciones de nuestra mente serían tan caducas como nuestra propia mente, mientras que las ideas tienen un valor universal e inmutable, al menos creemos algunas de ellas. Por tanto, por mucho que la historia de la filosofía haya sido, en cierto modo, un intento de derribar, de matar al padre, que es Platón, pues este padre se muestra bastante resistente, bastante duro de roer, y a día de hoy yo no diría que la teoría de las ideas está, como creen algunos, enterrada y bien enterrada, sino que es cierto que circunstancialmente estamos viviendo unas épocas y quizá estos 2 últimos siglos esencialmente materialistas o como mucho conceptualistas, pero mientras el problema de las ideas no quede claramente resuelto, yo creo que el platonismo, Platón, sigue siendo una alternativa completamente digna de tener en cuenta, y puede volver a ocupar un lugar privilegiado, aunque en realidad a lo largo de la historia, por mucha que ha sido la influencia de Platón, no diríamos que la teoría de las ideas ha sido mayoritariamente compartida por los filósofos. A lo largo de la tradición occidental, por ejemplo, a lo largo de toda la Edad Media, fue más popular la teoría de Aristóteles, de las formas que están encarnadas en la materia. El platonismo siempre ha sido una teoría, entre comillas, superior para unos pocos, entre comillas, locos. Bien, pues con esto hemos visto todo lo que se refiere a la teoría de las ideas, al concepto que tiene Platón de realidad.
Pero nos falta por desarrollar un pequeño capítulo al que vamos a dedicarle unos minutillos de atención para terminar, que es al que Platón dedica un diálogo, como decíamos, de su vejez, el titulado Timeo, que es la creación del mundo físico, del cosmos físico. ¿Qué dice Platón sobre el mundo físico? Podríamos decir que estamos aquí hablando de la física o de la cosmología de Platón, aunque es una cosmología muy metafísica, muy filosófica, no especialmente basada en la experimentación, sino basada sobre todo en especulaciones, en cómo debería ser un mundo físico según Platón. Bien, para empezar, esta teoría, dice Platón, esta teoría de cómo debe ser el mundo físico, cómo se ha generado el mundo físico y cómo está constituido, ya no tiene la firmeza que tiene, por ejemplo, la teoría de las ideas, porque al versar sobre el mundo físico necesariamente está contagiado, es congénere, dice Platón, de las cualidades del mundo físico, es decir, de su falta de certeza. Por tanto, él dice que todo el discurso que se puede hacer sobre el cosmos físico es un discurso verosímil, no verdadero, verosímil. ¿Qué dice este discurso verosímil según Platón? Para entender el mundo físico, insiste Platón, necesitamos partir del hecho de que existen, como decíamos, dos tipos de cosas. Lo que siempre es y nunca sucede, nunca deviene, nunca es devenir, nunca pasa. Lo que siempre es y nunca pasa, son las ideas. Y lo que siempre está pasando, lo que siempre está deviniendo, sucediendo, pero nunca es propiamente ser, sino que es devenir. Estos son los dos ámbitos, el ámbito de las ideas y el ámbito de lo material. Ahora bien, dice Platón, para entender cómo se constituye el mundo físico, que es un mundo, como vamos a ver, ordenado, hace falta al menos un tercer principio, un tercer elemento, que es lo que Platón llama una causa, un productor, demiurgo, dice él, un fabricante. Hace falta un fabricante, una causa que haya cogido las ideas del mundo físico, del mundo inteligible, las haya imitado y de acuerdo con ellas haya producido el orden que observamos en el mundo físico. Puesto que el mundo físico, es una copia, es una imagen, tiene que ser imagen de algo, imagen de un arquetipo inmaterial. Pero se pregunta Platón a través de este personaje Timeo que da título al diálogo. Esta causa que ha producido, no de la nada, que ha ordenado el cosmos, ¿cómo es esta causa? Dice Platón. Pues si el mundo es bello, ordenado, hemos de entender que es una causa inteligente, mientras que si el mundo fuera, si el productor del mundo, el ordenador del mundo, fuera no fuera tan inteligente, no fuera inteligente, pues lo que observaríamos no sería orden y belleza, sino caos y mal funcionamiento. Ahora, dice Platón, es evidente para cualquiera, dice él, que este mundo es lo más bello que se podía producir físicamente. Por tanto, de ahí tenemos que inferir que el demiurgo, el fabricante de este mundo, es un ser inteligente, es más, es la inteligencia, es la inteligencia productora, una inteligencia que no ha creado el mundo de las ideas, sino que ha imitado al mundo de las ideas como hace cualquier artesano. Pensemos, por ejemplo, en un escultor inteligente que observa en términos ideales la belleza ideal del cuerpo humano, por ejemplo, y lo intenta plasmar en la materia. También este artesano, este demiurgo que ha creado el universo, según Platón, ha utilizado una materia prima. Es decir, que no ha creado el cosmos desde la nada, como luego van a defender
los teólogos cristianos, sino que lo ha creado a partir de una materia, por tanto no es una pura creación, sino que es una transformación de la materia o una formación de la materia. Le ha dado forma a una materia que era amorfa. A esa materia amorfa Platón la llama la hora, el espacio, es la hora es dice Platón, el soporte, la sustancia básica, podríamos decir, en la que se imprimen las figuras de las formas. Volviendo al símil del escultor o del alfarero, pues el alfarero o el escultor cogen la materia prima que van a usar, el barro, el mármol, pensemos mejor en el mármol, en el barro, que tiene una forma dúctil y manejable, y coge la idea que tiene el alfarero y con sus herramientas empieza a darle forma. Pues eso es una metáfora de lo que sería la fabricación de este cosmos. Una inteligencia superior ha observado el mundo de las ideas, especialmente, dice Timeo, la idea del vivo, del ser vivo por excelencia, o sea, la idea de vida, y la ha intentado plasmar en esa materia. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho a través de los números, de la matemática. Este mundo está regido por matemáticas. Ha hecho un mundo lo más perfecto posible. Eso quiere decir que es un mundo único, no hay varios universos, solo uno, que es un mundo circular, redondo, autosuficiente, que no necesita nada de fuera, en el que todo se recicla y nada se pierde. Podríamos decir, la energía no se destruye, no se crea ni se destruye, sino que se transforma dentro del mundo físico. Y en el que tiene un movimiento circular y por tanto indestructible, no porque sea por sí indestructible como las ideas, el cosmos sería destruible, pero el Dios lo ha creado para no destruirlo, obviamente. Por tanto, según Platón, este cosmos, puesto que ha sido hecho por la inteligencia, no tiene como finalidad ser destruido, pero en sí mismo sería destruible, a diferencia de las ideas. Y los elementos básicos que ha utilizado para construir este mundo son los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, a los cuales Platón describe a partir de las figuras geométricas regulares puras. Este cosmos está hecho de mente y de cuerpo, de alma y de cuerpo. La psique, el alma, dice Platón, que a través de Timeo es más importante que el cuerpo, fue creada antes, rodea al cuerpo y le proporciona el movimiento al cuerpo cósmico, le proporciona su movimiento natural. Y dentro de este cosmos pues han sido creados en diferente orden. El libro del Timeo pues desarrolla los diferentes grados de creación dentro del cosmos, incluido la antropogénesis, es decir, la creación de nosotros mismos, de los seres humanos y de cada una de nuestras partes. Lo que guía toda la explicación es algo evidente, puesto que está hecho por inteligencia, todo el cosmos muestra ser lo más útil, funcional posible, es decir, todo está hecho para que resulte lo mejor. Por tanto, el mal que existe en el cosmos es un mal completamente irremediable. Propiamente no existe el mal, el mundo es lo más perfecto posible, y el mal que observamos es solo un mal relativo debido a que la sustancia material jamás puede ser perfecta, como las ideas, pero todo lo perfecto que puede ser el mundo físico lo era. Evidentemente esto conllevaría una gran discusión a la que no podemos dar lugar aquí, pero os sugiero como materia de reflexión personal acerca de esto que acabamos de explicar las siguientes cuestiones. Por ejemplo, ¿es cierto eso que dice Platón a través de Timeo, de que este mundo muestra ser el más bello de los posibles? Esto es lo que hoy en día se llama la teoría del diseño inteligente. Algo que está fabricado de una forma tan bella no puede haber sido hecho por el azar, sino que tiene que haber sido hecho por la inteligencia. Por tanto, aquí en Platón se encuentra la primera formulación que conocemos de la teoría del diseño inteligente, o la primera explícitamente filosófica.
Os planteo si eso es verdad, cómo se puede argumentar, si el mundo es bello o bien es feo o no es ni una cosa ni la otra, etc. Y en segundo lugar, algo que se han cuestionado siempre los intérpretes de este diálogo de Platón, del Timeo, es si todo esto que Platón narra aquí, qué tiene de mito y qué tiene de realidad, porque algunos piensan que Platón está contando aquí un mito. De hecho, el propio Timeo dice que lo que él va a contar es un mito, aunque en otras ocasiones lo llama un logos, es decir, un discurso, un discurso racional. Es un mito esta figura del demiurgo, que Platón no creía, sino que era una forma de dar forma, digamos, figurativa a lo que sería muy difícil de entender de otra manera, o realmente Platón cree que existe esta especie de Dios, esta inteligencia, que por cierto, otra pregunta que os sugiero, ¿qué parecidos y qué diferencias encontráis entre este demiurgo, este Dios ordenador del cosmos, y el Dios de la religión cristiana, por ejemplo, o de la religión musulmana? Estas serían algunas de las cuestiones que se podrían discutir a partir de aquí. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Hemos visto, hemos hecho un recorrido lo más sintético posible de, como decíamos, la teoría de la realidad de Platón, y podemos apreciar que se trata de un pensamiento bastante interesante, complejo, también sumamente discutible, por supuesto, y que hoy sigue valiendo la pena reconsiderar, incluso o sobre todo si no se está de acuerdo con él. Pues bien, lo dejamos aquí. En próximos capítulos seguiremos abordando las otras áreas de la filosofía de Platón. Hasta luego.